Buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor por estar aquí en este lugar hablando de su palabra. Le doy gracias al Señor porque primero me concedió un día más de vida y me tiene aquí, ¿cierto? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Le doy gracias porque sin ser nada, ¿cierto? Él nos mira y nos escoge y nos ayuda cada día de nuestra vida. Así que le doy gracias al Señor por esta oportunidad de trabajarle, porque trabajar para el Señor es un privilegio, ¿ya? Siéntase privilegiado el que trabaja para el Señor, porque tiene buen patrón, tiene buen jefe, tiene buen Señor. Así que debemos sentirnos felices. Hoy día, hermanos, vamos a dar un tema individual. En la semana pasada predicaba el hermano José, ya que el pastor terminó el estudio, ¿cierto?, que estaba dando sobre los últimos tiempos. Y ahora estamos dando temas individuales porque al parecer, gracias al Señor, vamos a poder volver a los cultos, ¿cierto?, tomando las precauciones adecuadas y ya vamos a poder encontrarnos con nuestros hermanos en la iglesia. Así que yo creo que, si Dios lo permite, esta va a ser la última predicación online que vamos a tener, si así Dios lo quiere y, como les decía, lo permite. Bueno, hoy día vamos a ver un tema muy importante, ¿ya? Es uno de los puntos más complicados, es uno de los puntos más, ¿cómo decirlo? Es como la base fundamental, ¿cierto?, de un buen cristiano, de un cristiano que ama al Señor. Y mi esposo me preguntaba hoy día, ¿cierto?, que lo que iba a hablar el Señor, porque no soy yo la que habla, sino que es Dios. Y el otro día, escuchando una predicación sobre otra cosa, ¿cierto?, sobre el Espíritu Santo, el pastor al cual estaba escuchando dijo algo que me quedó marcado y me quedó muy grabado en mi corazón y en mi pensamiento, y quise meditarlo, ¿cierto?, y quise explorar y quise escudriñar esto también porque lo considero de vital importancia, porque por este principio bíblico que es fundamental para nosotros. Por una persona que falló, fuimos hechos todos pecadores, y por una persona, ¿cierto?, que cumplió este principio, podemos ser salvados el día de hoy. Así que hoy día vamos a hablar, ¿cierto?, de la obediencia. Vamos a hablar de la obediencia, que es mejor que cualquier sacrificio que podamos hacer. Ese es el título de nuestra predicación el día de hoy: obediencia es mejor que sacrificio. Y nuestro versículo base, ¿cierto?, está en 1 Samuel 15:22, y dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como le decía yo, este es un ejemplo vivo de alguien, ¿cierto?, que obedeció, pero obedeció a su manera, que fue el rey Saúl. Sabemos que obedecer a nuestra manera es simplemente desobedecer. Y vamos a tomar esta historia y vamos a tomar muchos ejemplos más de cómo nosotros debemos obedecer al Señor. Y como le decía, es un principio fundamental del cristianismo, es un mandamiento principal que el Señor nos ordena, ¿cierto?, porque nos dice, ¿cierto?, si me amas, guarda mis mandamientos, ¿ya? Entonces eso habla de obedecerle, pero no a nuestra manera, sino que a la manera que Dios quiere. En 1 Samuel viene, ¿cierto?, como les decía, esta historia bien conocida, que es la historia del levantamiento y la caída de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl, sabemos que fue el primer rey que Dios escogió para el pueblo de Israel. En el principio, ¿cierto?, Saúl era un hombre humilde. De hecho, en el día de su proclamación como rey de Israel, él se escondía de la gente. ¿A dónde podemos ver eso? En 1 Samuel 10, 21-22 dice: luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre?
Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Sin embargo, cierto, de ser un hombre muy humilde que se llegaba a esconder de las personas, esta humildad no duró mucho, ¿ya? Pronto se convirtió en un orgullo y una persona precipitada por actuar, cierto, porque él escuchaba mucho lo que el pueblo le decía y no lo que Dios decía. Eso es un punto muy importante. En lugar de someterse al Señor, él se sometía al pueblo. Entonces, vemos, cierto, que en 1 Samuel 13 vemos que su primera rebelión, Saúl, el pueblo esperaron a que Samuel viniera para el sacrificio, mientras que los filisteos estaban listos para pelear al otro lado. Samuel llegó tarde. Viendo esto, Saúl hizo lo que no debió haber hecho, ofreció él mismo el sacrificio. El obediente a Dios, cierto, espera pacientemente y guarda sus mandamientos, no importándole, lo que cueste. Por otra parte, el desobediente es obediente mientras las cosas marchen bien. No obstante, cuando las cosas cambian, entonces las toma en sus propias manos, haciendo lo que a su propio juicio considera pertinente. Piensa que ha esperado mucho y que al final del día tiene que hacer algo. O sea, nos creemos muchas veces más buenos y mejores y más sabios que Dios. Samuel llegó exactamente cuando Saúl había terminado el sacrificio. Sin embargo, no le traía buenas noticias. 1 Samuel 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces vemos, cierto, que después de la humildad de Saúl, que era un hombre humilde, y que Dios lo escogió, ¿cierto? Y si lo escogió para ser rey, el primer rey de Israel, era por algo. Pero este hombre era un hombre, como se dice, ¿cierto?, en buen chileno, atarantado, apurado, quería las cosas a su tiempo, escuchaba mucho al hombre y no hacía lo que Dios decía en su cabalidad. ¿Ya? Y algo que vamos a ver más adelante, que como le decía, desobedecer a medias obedecer a media es desobedecer. Entonces, probablemente esta fue la prueba crítica de Saúl, ¿cierto? Fue la prueba de fuego, como se dice. Si la pasaba y si obedecía al Señor y su mandamiento, su reino sería establecido. Pero como no obedeció, su reino se iba a perder. Como Samuel le dijo, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. O sea, ya Dios tenía preparada a la persona que iba a reemplazarlo. Obviamente Saúl no pasó la prueba de obediencia a Dios. Cuando vio que Samuel no llegaba, abandonó el mandamiento del Señor para hacer lo suyo. Después lo vemos repitiendo el mismo pecado, ¿cierto? En 1 Samuel 15, del 1 al 3, que dice: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Cierto? Al escuchar estas palabras podríamos decir: sí, que Señor más malo tenemos, ¿cierto? Pero sabemos que el Señor es un Dios justo y es el creador de todas las cosas. Pero Él le dio una orden precisa a Saúl, le dijo: hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Este todo en el original es todo, ¿ya? Todo. Dice que no se apiadara de él, matara hombres, mujeres, niños, aún los bebés, ¿cierto? Los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos,
¿cierto? No, podríamos pensar, pero qué culpa tienen los animalitos, ¿ya? Pero sabemos, ¿cierto?, que el pecado corrompe hasta lo más sano que pueda haber. Sabemos que todo lo que hay todo lo creado por Dios es maravilloso, es santo, pero el hombre lo corrompe, el hombre lo pervierte. Entonces Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. Los versos 7 y 9 nos dicen lo que finalmente hizo. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Chur, que está en el oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no le quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Se dan cuenta que Saúl hizo lo que Dios le pidió, pero lo hizo a su manera. Jehová le pidió, Dios le pidió, ¿cierto?, que destruyera, dice, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. Pero ¿qué hizo Saúl? Le perdonaron la vida al rey de Amalek y dejaron lo mejor, ¿cierto?, de los animales. Dejaron las ovejas, los animales más gordos, los carneros, ¿cierto? Y todo lo demás los destruyeron. O sea, no quisieron ellos desperdiciar a aquellos que Dios le había dicho que tenían que deshacerse de ellos. A pesar del hecho de que Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek, no llevó a cabo su mandamiento. O sea, que él quiso ser más bueno que Dios. O sea, perdonémosle la vida al rey Amalek, ¿cierto?, de Amalek. No, Dios le dijo destrúyelo, hiérelo, y eso tenía que hacer. Entonces, tenía que destruirlo completamente, pero no llevó a cabo su mandamiento, o más precisamente lo ejecutó solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él y al pueblo. Así que destruyeron lo que les parecía más despreciable, pero salvaron lo que, entre comillas, consideraron más conveniente. Sin embargo, eso no es obedecer. Obedecer a Dios no significa el hacer su voluntad parcialmente, hasta el grado donde te guste más, sino que es hacer lo que Dios te ha ordenado exactamente y completamente, con cada punto, con cada tilde, con cada señal, con todo lo que Dios te dice. Tú debes hacerlo, no a tu manera, sino como Dios quiere que lo hagamos. Como Jeremías dice en el Jeremías 48:10, dice: maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Maldito el que de la sangre retraiga su espada. El mismo Jeremías, ¿cierto?, lo afirmaba. Obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado. Escucha bien, obediencia es hacer lo que Dios te ha ordenado, ya sea a través de su palabra escrita, ¿cierto?, como es la Biblia, o en el caso de Saúl, ¿cierto?, mediante la revelación, mediante de lo que el profeta, ¿cierto?, le había dicho, que era Samuel. El llegar al grado de hacerlo algo que Dios no ha dicho nos hace desobedientes, ¿ya? Cuando nosotros hacemos algo que Dios no ha dicho, por eso hay que tener mucho cuidado. El otro día una hermana me preguntaba que si cuando uno decía Dios me dijo, o Dios ha ordenado, y Dios no lo ha dicho, es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Dios no lo ha ordenado, Dios no lo ha dicho, no sale en su palabra. Entonces debemos tener ojo con eso, ¿ya? No podemos hacer algo porque pensamos que Dios lo dijo, sino que Dios es... siempre he dicho, Dios es tan exacto para decir las cosas, Dios es tan preciso para decir las cosas, y nosotros enredamos todo, nosotros echamos a perder todas las cosas. Como le decía, Dios quiere que nosotros hagamos completamente su voluntad, quiere que seamos obedientes. Entonces, Él quiere que nosotros trabajemos exactamente en lo que Él nos ha ordenado hacer. Saúl y su gente hicieron el trabajo del Señor negligentemente. De acuerdo a él, no tenían malas intenciones, como dijo después, porque aparte tampoco tomó la responsabilidad de decir: si yo tomé la mala decisión y quise dejar al rey y a la oveja, sino que le echó la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová,
tu Dios en Gilgal. 1 Samuel 15:21. El pueblo quería hacer sacrificios, pero no querían obedecer. O sea, para ellos era muy importante sacrificarse, hacer sacrificios, ¿cierto? Guardar como trofeo aquello que Dios le había dicho que se deshicieran para rendirle el mismo holocausto, el mismo sacrificio al Señor. Cuando el Señor no les pidió eso, les pidió, ¿cierto?, que le obedecieran y se deshicieran de todo lo que Él había dicho. Como Samuel dijo, ¿cierto? En 1 Samuel 15, 22, 23, Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado hoy como rey. Era la segunda vez, cierto, que Saúl desobedecía al Señor y hacía las cosas a su manera y no esperó el tiempo de Dios ni escuchó la voz exacta del Señor. Entonces, no importa cuántos sacrificios hagamos para el Señor. Recuerde que cuando nosotros hacemos sacrificio con nuestra fuerza, por nuestra voluntad, y Dios no nos ha pedido eso, en la misma palabra dice que llega como un olor inmundo, un olor asqueroso a su nariz, ¿cierto? Somos como trapos inmundos, ¿cierto? Que lo hemos explicado miles de veces que significaba cuando los paños antiguamente era para limpiarse, ¿cierto? Las mujeres que andaban con menstruación y todo eso, se usaban esos paños así. Huelen los sacrificios que Dios no nos ha pedido cuando lo hacemos en nuestra propia voluntad o por querer quedar solamente bien con Dios, pero debemos recordar que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Sabe por qué nosotros hacemos las cosas. Él nos conoce, ¿cierto? Porque Él nos creó. Entonces, como decía, no importa cuántos sacrificios hagamos para el Señor, lo que a Él le importa es que tan obediente eres. Los sacrificios agradables a Él son solo los que Él mismo nos ha ordenado. Nada más y nada menos. El servicio genuino solo puede ser el que el Señor nos ha ordenado. Todo lo demás, aunque esté hecho en su nombre, es desobediencia. Una acción dirigida por la vieja naturaleza bajo la apariencia de una nueva, ¿cierto? Como Jesucristo dijo en Juan 7, 16, 18, Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que envió este es verdadero y no hay en él injusticia. El mismo Jesús lo decía, ¿cierto? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Padre. Él le daba toda la honra y la gloria al Señor. Y eso es lo que quiere. Nosotros, la misma Biblia nos dice que nosotros nos vamos por mucho más que nos esforcemos, nos vamos a crecer más, ¿cierto? Nos vamos a crecer un codo más de estatura por esforzarnos a hacer más sacrificios, sino que debemos hacer lo que Dios nos manda, aunque sea mínimo, poco, pero hacerlo como Él quiere. Eso es lo que Dios atesora. Eso es serle fiel al Señor. Cuando Él me pide que yo haga algo, tengo que hacerlo exactamente como Él me lo pide, no como me conviene, no como yo quiero hacerlo, no como es mejor para mí, sino como Él necesita que yo lo haga. Saúl buscaba entonces agradar a los hombres. ¿Cuántos cristianos vemos, cierto, o personas vemos que quieren agradar y siguen las corrientes de este mundo por agradar al hombre y agradan al hombre, pero ofenden a Dios? Nosotros siempre le enseñamos a los hermanos de la iglesia, no importa que su obediencia al Señor le traiga enemigos, le traiga enojos con otras personas. Usted tiene que serle 100% fiel a Dios. No importa que le traiga y le acarree problemas, porque el Señor se va a agradar. Esos son los mejores sacrificios que Dios quiere de nosotros, y ni siquiera sacrificio, porque se supone que lo hacemos por amor. Todo lo que nosotros hacemos y cumplimos en la palabra del Señor es porque lo amamos y estamos tan agradecidos de Él, porque Él nos miró y su gracia nos alcanzó y simplemente nos salvó y nos va a salvar de la condenación eterna. Después, cuando admitió su pecado, lo que tenía miedo, ¿cierto?
no era de perder su relación con Dios, sino el honor frente a su pueblo. Luego Saúl dijo: he pecado, hónrenme ahora por favor ante los ancianos de mi pueblo y ante Israel, y vuelvan conmigo. Sabemos que David, cierto, el sucesor de Saúl, que era conforme el corazón del Señor, el mismo Dios lo dijo, también cometió pecado, también hizo desobediencia, también cometió adulterio, cometió un asesinato. Sin embargo, cuando Natán, cierto, lo confrontó en 2 de Samuel 12, del 1 al 14, lo que le preocupaba no era su trono, no era su reino, cierto, sino que era su relación con el Señor. Y eso lo vemos en el Salmo 51. Por eso David, cierto, buscaba la restauración de su relación con Dios y fue perdonado por esto. Mientras que Saúl, buscando la restauración de su trono, fue rechazado. Esa es la diferencia. Si usted muchas veces se ha preguntado, pero ¿por qué Saúl, si, bueno, él no hizo exactamente lo que Dios pedía, pero lo hizo y no cometió tan grave pecado a lo mejor como David, que él sabemos que adulteró con una mujer que era casada, después mató al esposo y todas esas cosas, pero había una diferencia que la acabamos de leer, que muchas veces a nosotros nos preocupa lo que la gente va a decir de uno, como le preocupaba a Saúl, de ser deshonrado, de perder su trono, de perder su reino, de ser destituido, de ser rey, ¿cierto? Eso es lo que más le importaba, no le importaba su relación con el Señor. Pero David, como era conforme, llamado conforme el corazón del Señor, a él le importaba que Dios lo perdonara, que Dios lo restituyera, que restituir y continuar con su relación con el Señor. Esa es la diferencia de los unos con los otros. ¿Ya? Porque muchas veces nosotros miramos para el lado y vemos el pecado del hermano, pero ¿por qué el Señor lo tiene en esta situación? Si mira cómo pecó, mira lo que hizo, pero no vemos, ¿cierto?, la relación. Todo va en la relación que nosotros tengamos con el Señor y la actitud de nuestro corazón hacia la relación que tenemos con el Señor. Al Señor no le importa, Él sabe cuando nosotros queremos quedar bien o mal con el hombre. Y lo dejamos a Él, ¿cierto?, de lado, y no nos importa lo que Dios piense de nosotros. Mentimos, ¿cierto?, para quedar bien con el hombre, pero ofendemos al Señor. Y debiera ser todo lo contrario. Y como vemos, ¿cierto?, que David era un hombre conforme a su corazón, como le decía antes, porque él relató y escribió el Salmo 51, y lo encuentro tan hermoso, uno de los salmos más preciosos que hay. Y se los voy a leer. Tiene como título: Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51 dice: Cántico de un arrepentido. Del maestro del coro, Salmo de David, después de que el profeta Natán le reprendiera por haber cometido adulterio con Betsabé. Escucha atentamente, estas eran las palabras de David para el Señor. Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado, solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero, en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo. Aunque me has quebrantado, aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes de tu camino y a los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Señor, abre mis labios y con mi boca te cantaré alabanzas, pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son el espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, el corazón hecho pedazos.
Haz bien a Sión por tu buena voluntad. Vuelve a levantar los muros de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios requeridos, animales y ofrendas totalmente quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Qué maravillosa palabra. Se da cuenta la diferencia entre Saúl y David. David anhelaba, ¿cierto?, tener un corazón limpio y le pedía al Señor que borrara de la mente, ¿cierto?, que borrara los pecados, que ya Dios no se recordara de ellos. Es un salmo maravilloso donde demuestra la relación que David tenía con Dios y lo que realmente era importante para David. En Juan 14:15, como le decía antes, dice: si tú me amas o si me amáis, guarda mis mandamientos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos sacar de esto? Que hay dos tipos de obediencia. La primera, la que los hombres, los ángeles y la naturaleza deben a Dios. Y la segunda, la que los hombres deben para los hombres. La obediencia también es voluntaria u obligatoria, completa o parcial, sin entusiasmo o de todo corazón. Entonces la pregunta que nosotros nos debemos hacer: ¿a quién se debe obedecer? Obviamente, ¿cierto? En primer lugar, a Dios. Hechos 5:29. Pedro y los demás apóstoles contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Contexto de este versículo: los fariseos, ¿cierto?, los religiosos del pueblo, después de la muerte de Jesús, Pedro y los apóstoles estaban predicando a Jesús, ¿cierto?, el evangelio, las buenas noticias de salvación. Y pillaron, ¿cierto?, a los apóstoles, a algunos, y los apresaron y le dieron latigazos, ¿cierto?, los castigaron por estar desobedeciendo lo que ellos le habían pedido. Y después, ¿cierto?, le dijeron: no prediquen más a Jesús. Y por eso Pedro y los demás le contestaron: es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así debería ser nuestro pensar y nuestro sentir también, como estos maravillosos hombres que padecieron, ¿cierto?, por la causa de Cristo, que ellos, a pesar de que eran presos, Pablo fue preso, fue apedrado, los otros discípulos también, pero aún ellos no se cansaban de hablar de las grandezas del Señor. Preferían, ¿cierto?, ser golpeados y lastimados el cuerpo, pero su espíritu se regocijaba al hablar de las grandezas y de lo que Jesús había hecho en sus vidas y también para nuestras vidas, que era darnos la salvación y mostrarnos a Dios tal cual es. Según el testimonio de los apóstoles, ¿cierto?, la obediencia es nuestro deber supremo. Juan enseña que es una prueba de que conocemos a Dios. Primera de Juan 2:3-6. Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos estar seguros de que hemos llegado a conocerle. Pero quien dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. En cambio, en el que guarda su palabra se ha perfeccionado verdaderamente el amor de Dios. De ese modo sabemos que estamos unidos a Él. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros decimos yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, yo amo a Dios, pero no obedezco a los mandamientos del Señor, soy mentirosa. Y dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. O sea, nos estamos engañando a nosotros mismos, diciendo que conocemos y que amamos a Dios. Y cómo nosotros podemos conocer y amar a Dios y no obedecer a lo que Él necesita que nosotros hagamos. Porque al final siempre les digo que es un beneficio para nosotros mismos, ¿cierto? No, Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros necesitamos todo de Dios, todo. Y Cristo dice que solo así podemos ser sus amigos. Juan 14:15. Si me amáis, obedeceréis mis mandamientos. Salomón resumió nuestro deber de la siguiente manera: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Se da cuenta? Guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Eclesiastés 12:13, anótelo. Eclesiastés 12:13. Esta no es palabra mía, hermanos, ¿ya? No es algo que se me ocurrió a mí, sino que es totalmente palabra de Dios. Todos estos versículos, anótelo y medítelos en su corazón, en su casa,
Debemos nosotros siempre estar escudriñando nuestro corazón cuando escuchamos la palabra del Señor para ver si realmente lo estamos haciendo bien, a nuestra voluntad o a la voluntad del Señor. Segundo, nosotros después de obedecer a Dios, que es nuestro primer deber de obedecerlo a Él por sobre todas las cosas, también nos pide a los hijos, ya, que obedezcan a sus padres, ¿cierto? En Efesios 6:1, hoy día el hermano Mateito hablaba de estos versículos en la mañana. Efesios 6 del 1 al 3 dice: hijos, obedecer a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. El primer mandamiento, que contiene una promesa, es: honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Entonces nosotros obviamente debemos obedecer a nuestros padres, pero como conviene en el Señor, ¿cierto? Porque dice que esto es justo. Nosotros debemos honrar siempre enseñamos lo mismo nosotros. El que es cristiano no le importa cómo sean sus padres. Aquí Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre si son amorosos, si son preocupados, si son pacientes, si no te castigan, si no te pegan. No dice eso, dice: hijos, obedeced a vuestros padres por amor al Señor, porque esto es justo. Nosotros debemos hacer y cumplir y obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Siempre y cuando no transgreda la palabra ni ofenda al Señor. Porque dice que este es el primer mandamiento con promesa. Y la Biblia ofrece 4 motivos para obedecer este mandamiento, porque es un mandamiento, ¿ya? Primero, porque es justo, ¿ya? Porque es lo que Dios quiere. 2, para que nos vaya bien. 3, para que seas de larga vida sobre la tierra. Y 4, porque esto simplemente agrada a Dios. ¿Ya? Entonces, hijos, debemos obedecer a nuestros padres si son pesados, si son despreocupados, si son, como se dice ahí por ahí, ¿cierto? Que son complicados, si son lo que sean, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Eso es lo que Dios nos manda. Dice que es el primer mandamiento con promesa. La obediencia a nuestros padres nos prepara, ¿cierto?, para ser útiles a Dios y a nuestro prójimo. También nosotros debemos obedecer a nuestros amos terrenales. Colosenses 3, 22, 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y a todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos tener claro, hermano. Nosotros no solamente debemos obedecer al Señor, el Señor nos manda a obedecer a varias gente aquí sobre la tierra, ¿ya? Y no debemos estar de acuerdo, o sea, no nos dice si están de acuerdo o si el amo o el jefe les parece bueno o buena onda o me da permiso. No, nos dice, ¿cierto? Obedeced a vuestros amos terrenales, dice, no sirviendo al ojo, ¿ya? No mostrándole al jefe o al amo, al que sea, ¿cierto? No mostrándole que usted es bueno para el trabajo o no queriendo agradar, sino que hacerlo todo para el Señor, con un corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es lo que Dios quiere. También dice que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros gobernantes. Lo mismo. No habla, ¿cierto?, si nuestros gobernantes no son corruptos, no habla si nuestros gobernantes, ¿cierto?, roban o no roban plata, si hacen las leyes que yo quiero o no quiero. No, dice que debemos sujetarnos a los gobernantes. ¿Dónde sale eso? Tito 1:2, ¿ya? Tito 3:1-2. Dice: recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, no hable mal de su presidente, no hable mal de su político, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. ¿Se da cuenta? Nosotros siempre tenemos que cumplir estas cosas
siempre y cuando no transgreda la palabra del Señor. Porque yo no puedo, o sea, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el aborto, no estoy de acuerdo, ¿cierto?, con el matrimonio igualitario. En muchas cosas estoy en desacuerdo de las cosas las leyes que están en el Congreso, o las leyes que aprueban o desaprueban. Pero siempre y cuando, ¿cierto?, no transgreda la palabra del Señor, yo debo obedecer. Yo debo estar sujeta a los gobernantes, a las autoridades de esta tierra, ¿cierto? Hasta los semáforos, ¿cierto? Cuando me dice que está rojo, ¿ya? El rojo me dice que no debo pasar. Peatones y autos, ¿ya? No sé si usted sabe, si sabe las leyes del tránsito. El semáforo es una ley terrenal, ya nos dice y nos previene de un accidente. Entonces nosotros debemos ser obedientes. Suena súper ñoño, súper tonto. Muchas veces yo lo he hecho y me dicen, ay, ¿para qué esperar? Y toda la cosa, pero es algo que debemos, si no podemos ser fieles en lo pequeño, imagínense cómo vamos a ser fieles en lo más grande. ¿Cómo vamos a ser fieles si no podemos detenernos en un pare? ¿Ya? Que lo digo porque el otro día yo vi que había un pare y no lo hice, entonces yo también debo cumplir. Yo estoy predicando esto y mi deber es cumplir, porque yo debo, ¿cierto?, amar a Dios y obedecerle. Y Él me está diciendo, oye, obedece a los gobernantes, a las leyes, ¿cierto? Obedécelo. En otras palabras, sométase a toda persona a las autoridades superiores, Romanos 13, 1, 2. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridades que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo lo que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Se da cuenta? Que aquí ustedes deben someterse a las autoridades públicas, porque dice que todo proviene del Señor. Ahora, si usted no quiere un gobernante, si no está de acuerdo con un gobernante, párese y el día de las votaciones vaya a exponer su voto y, ¿cierto?, y si sale el gobernante que usted desea, el que está de acuerdo, usted va a estar contento porque contribuyó, ¿cierto? Siempre en oración y dirigidos por la palabra del Señor. Así que nosotros debemos sujetarnos. También dice que debemos obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos, ¿ya? Y hay muchas ovejas que son muy rebeldes, ¿ya? Que siempre están cuestionando al pastor, siempre están cuestionando a los líderes, siempre le están mirando el defecto. Y yo quiero decirle, hermanos, hermanas, a todos, de que somos tan hombres y tan mujeres como usted y como cualquiera que nos mira. Estamos en un proceso tal cual están ustedes. Ya vamos a fallar, nos vamos a equivocar, no lo sabemos todo. Estamos en proceso de aprendizaje, estamos en proceso, ¿cierto?, de ser mejores y de acercarnos cada día más a Cristo. Entonces nosotros debemos, ¿cierto? Voy a guardar un poquito porque me da el sol ahí en la cara. Peor. Entonces nosotros debemos, ¿cierto?, sujetarnos a ello. ¿Qué dice en Hebreos 13:17? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, déjese de quejarse de sus líderes, deje de quejarse de sus pastores. Si usted ve que el pastor no está haciendo lo correcto, si usted ve que los pastores, por ejemplo, en su iglesia no se predica la verdadera palabra, que hay más interés por el dinero que por la palabra del Señor, no se enoje con el Señor no tiene la culpa, ¿cierto? Sabemos que todo lo pervierte el hombre, lo dije anteriormente. Lo que nosotros debemos hacer es orar por nuestros pastores, es orar, y si vemos que hay algo que no nos parece en la iglesia y lo hemos conversado con ellos, pero aún sigue la situación, busque otra iglesia. Busque una iglesia donde, no a su gusto, sino donde le prediquen la palabra del Señor y donde cada día lo hagan esforzarse para parecerse más a Cristo. Donde nos digan, ¿cierto?, donde Dios nos hable y nos diga, hijo, estás fallando en esto, arréglalo, no me gusta, me ofende. Eso es lo que nosotros debemos buscar en una iglesia, palabra del Señor,
Ya, no que todo el tiempo nos soben el hombro y nos digan que estamos bien, siendo que estamos camino y directo a perdernos. Primera de Tesalonicenses 5:12-13 dice: hermanos, rogamos que respetéis a quienes trabajan entre vosotros y os dirigen y aconsejan en el Señor. Debéis estimarlos y amarlos mucho por el trabajo que ellos llevan a cabo. Vivid en paz unos con otros. Entonces la sumisión a la autoridad, ya sea la del hogar, la del gobierno, la de la iglesia, es una de las bases fundamentales de la vida cristiana. Hay gozo y poder en esta virtud cristiana de sumisión que nadie con un corazón altivo y espíritu rebelde podría conocer, ¿cierto? Vemos mucho entre comillas cristianos que dicen: ay, yo no me someto no estoy ni ahí con los carabineros, el presidente. Pero debemos orar, debemos estar orando por este gobierno, debemos estar orando por el gobierno que viene. Sabemos, hermanos, que las cosas no van a mejorar, sabemos que cada día que pasa será peor. Estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Acuérdense, siempre lo digo cuando me toca hablar de la palabra del Señor. Pablo, los apóstoles ya decían: hijito, estamos en los últimos tiempos. Imagínense, hace cuántos años atrás, hace 2000 años atrás, y nosotros ya estamos viendo el principio de dolor que Jesús nos advirtió. Terremotos, pestilencia, reino contra reino, lo estamos viendo. Entonces nosotros debemos apercibirnos y ser obedientes. Les decía al principio que por Adán, por desobedecer al Señor, que fue el primer desobediente de la historia, Dios le dio la orden, ¿cierto? Le dijo: mira, de todos estos árboles, de todo lo que tengo aquí en el huerto, puedes comer de todo, del que tú quieras. Pero de ese que está ahí, del árbol del bien y del mal, no comerás, porque de cierto morirás. ¿Y qué fue lo que hizo? Todos le echan la culpa a la Eva, ¿cierto? Tiene su responsabilidad la Eva. Pero el deber, ¿cierto? Sabemos que el varón es el que tiene la responsabilidad. Y él, a pesar de que su mujer estaba equivocada y le ofreció del fruto que Dios le dijo que no tomara, él lo comió de igual manera. Entonces fue el primer desobediente y por él viene el pecado, ¿cierto? Por él nosotros nacimos con este pecado incrustado, nacemos con la maldad en el corazón, mentirosos, egoístas, soberbios. Todo eso lo tenemos incrustado dentro de nosotros. Y que cuando Cristo llega a nuestra vida, ¿cierto? Empieza a limpiarnos, empieza a sacar ese corazón duro que nosotros tenemos de piedra, lo empieza a limpiar Dios, lo vuelve un corazón de carne y lo hace una buena tierra para que caiga una buena semilla. Entonces, por Cristo, que obedeció hasta el final, hasta la muerte de cruz, dice la palabra, por Él tenemos salvación, por Él tenemos esperanza todavía. Entonces, ¿qué incluye la obediencia a Dios? Los que obedecen a Dios son sumisos y están atentos a, primeramente, la voz del Señor. Lo primero que nosotros debemos aprender a escuchar es la voz de Dios. Hermano, la voz de Dios, no estoy diciendo que sea imposible, pero ya no la escuchamos de manera audible. La voz de Dios es la Biblia, la palabra del Señor, en lo que está escrito. Ahí está su corazón, sus pensamientos, todo lo que Él quiere de nosotros está escrito en la Biblia, en su palabra, ¿ya? Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios. Jeremías 7:23. Lo que sí les ordené fue que me obedecieran, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien. ¿Cómo teníamos que comportarnos? ¿Cómo tenían que portarse ellos? Como yo les había ordenado, no yo, Dios. Como Dios la había ordenado, ¿cierto? Para que les fuera bien. Aquí se ratifica lo que les hablé anteriormente de que nosotros no le hacemos ningún favor al Señor, sino que cuando nosotros obedecemos al Señor el favor, lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Ya? Es un beneficio para nosotros mismos. Es la misma voz, ¿cierto?, que Noé escuchó cuando edificó el arca en Génesis 6:9. Noé era un hombre justo y bueno y que siempre obedecía a Dios. Entre los hombres de su tiempo, tan solo él vivía de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 2 y 13 dijo: pues toda la gente se había pervertido al ver Dios que era tanta la maldad de la tierra. Dijo a Noé: he decidido terminar con toda la gente y por su culpa
hay mucha violencia en el mundo y así que voy a destruirla y al mundo entero. Noé, Dios le dijo, mira, hace un arca de esta medida, tantos codos, con este material, con este árbol, de tantos pisos, con esta ventana, con esta puerta. Noé no le dijo, oye, Dios, está ahí. ¿Qué estáis hablando? ¿No? Él 120 años se demoró en construir esa arca, 120 años, y 120 años predicó a los hombres para que se arrepintieran, pero ¿qué consiguió? Que lo trataran de loco, que lo trataran, a él y a su familia lo trataban de loco. Noé ni siquiera sabía lo que era una lluvia, porque en ese tiempo no existía lluvia, era como neblina que regaba la tierra. Ni siquiera sabía lo que era un diluvio, pero él quiso y creyó en lo que Dios le había dicho y lo hizo sin decir por qué o para qué, sino que llegó y lo hizo, nada más. Eso es lo que Dios pide de nosotros, que Dios nos dice y nosotros obedecemos, nada más. Abraham oyó la voz de Dios cuando dejó su hogar y parentela y empezó a caminar hacia la tierra prometida. Génesis 12 del 1 al 5. Un día el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan por medio de ti. Bendeciré a todas las familias del mundo. Abraham salió de Aram, tal como el Señor lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allí para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y también todas las cosas que tenía y los esclavos que había adquirido en Aram cuando llegaron a Canaán. ¿Se da cuenta él también? ¿Qué pasaría si Dios le dijera, oye, deja tu ciudad, deja tu trabajo, deja todo y ándate a tal parte? Uno dudaría, ¿cierto? ¿Será del Señor? ¿Será la voz del Señor? Ellos no dudaban, ellos escuchaban realmente que era Dios el que le había dicho y ordenado esto. ¿Fue el mismo Dios o fue la misma voz que oyó Moisés cuando oyó el acepto la tarea de librar al pueblo de la esclavitud? Éxodo 4 del 4 al 5. Pero el Señor le dijo, extiende la mano y tómala por cola. Moisés extendió la mano y al tomarla la serpiente se convirtió otra vez en bastón. Esto es para que crean que te ha aparecido el Señor, Dios de tus antepasados, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En nuestra época Dios no habla, ¿cierto?, como les decía, en voz audible, sino por medios que les voy a mostrar a continuación. Primero, ¿cierto?, nos habla por su Hijo, por Jesucristo. Fue donde Él mostró su gloria, su majestad, su misericordia, su gracia. Cristo vino a mostrar quién era realmente Dios aquí en esta tierra. Entonces, el Hijo de Dios nos manda diciendo en Mateo 17:5, mientras aún estaba hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, del cual salió una voz y dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. En la época actual Dios nos está hablando por el Hijo. Hebreos 1:2. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Por eso no desechemos, ¿cierto?, al que habla. Hebreos 12:25. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron a los que amonestaban en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y cuando dice, ¿cierto?, en Juan 14:15, si me amáis, si me amas, guarda mis mandamientos. Grábese ese versículo muy, muy profundo en su mente y en su corazón, pero no lo guarde ahí para tenerlo guardadito, sino que hágalo, ¿ya? Porque Dios nos pide que nosotros hagamos su palabra. Eso nos quiere Él, que la escuchemos, ¿cierto?, que esto que yo estoy hablando ahora, que usted lo dijera, que usted tome su porción y que usted si sabe o si ve que no está obedeciendo como Dios quiere que obedezca, entonces empiece a hacerlo y tome, como le digo, tome su porción, su parte y escudriñe su corazón y piense en qué está fallando y empiece a arreglarlo. Eso es lo que Dios quiere, arréglalo. Arregla tu situación, arregla, parécete más a Cristo cada día. Es así de simple, siempre lo digo. El Espíritu de Dios es
la voz de Dios también. Esteban les recordó a los fariseos la condenación que les sobrevendría por resistir al Espíritu Santo, tal y como sus padres habían hecho. En Hechos 7:51, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿Ya? El mismo Juan nos dice, ¿cierto?, que el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él lo guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. Hermano, cuando nosotros escuchamos, yo siempre digo, cuando usted escucha una vocecita que cuando usted va a hacer algo, va a pecar o va a caer en la tentación, y no hay una vocecita que dice que está mal lo que estamos haciendo, ese es el Espíritu del Señor que nos amonesta, ¿ya? Y nos dice que no debemos caer. El mismo Señor dice que nosotros debemos resistir a Satanás, debemos arrancar de la tentación, ¿cierto? No debemos estar ahí a enfrentar porque somos débiles, ¿ya? Somos muy débiles, entonces nosotros debemos tener la segunda opción siempre, que yo siempre le digo, hay dos opciones a la tentación, está la tentación y hay dos puertas, el sí y el no. Si lo hago, no lo hago, ¿ya? Tiene que preferir siempre el no hago el pecado, no caigo a la tentación. Esa es la puerta que usted siempre tiene que escoger. Dios nos habla por medio de nuestros ruegos, ¿cierto? Y bajo la dirección del Espíritu Santo, que es la oración. Por eso el Señor también nos pide oración, porque muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué nosotros debemos orar? Si Dios ya sabe todo lo que yo pienso, si ya sabe todo lo que yo siento, sabe cómo yo soy, Él dice que desde antes de la fundación del mundo me conoce, dice que ya no digo, ni siquiera digo la palabra y Él ya la sabe. Entonces, ¿por qué? Por eso, porque nosotros debemos pedir, ¿cierto?, que el Espíritu Santo nos guíe en oración, porque muchas veces nosotros estamos ciegos de nuestras falencias, de nuestro pecado. Como decía David, ¿cierto?, en el salmo anterior, muchas veces dice, hay una palabra que también, un salmo que dice, si hay caminos de perversidad en mí, házmelos ver. Porque muchas veces nos vemos, muchas veces no queremos entender que estamos caminando mal, ¿cierto? Y nos dicen que estamos caminando mal y nos dicen que estamos haciendo las cosas mal y nos enojamos, ¿cierto? Y decimos que se cree ay, el santo, y empezamos, ¿cierto?, con nuestra inmadurez, cuando nosotros debiéramos todo el tiempo que alguien nos corrige, que alguien nos dice algo, estar mirando que es la voz de Dios la que está hablando por medio del hermano, por medio de la Biblia, por medio de una alabanza, por medio de una predicación de otro pastor, por la que sea, le está diciendo, arrepiéntete, vuélvete, cámbiate de actitud, cambia de forma de pensar, porque no me agrada. Dios siempre nos está advirtiendo lo que tenemos y no tenemos que hacer. También, ¿cierto?, está la profeta mayor, que Dios nos habla constantemente, que es la palabra de Dios, que nos dirige a la salvación, nos muestra su carácter y su voluntad por medio de la palabra. En vano pensamos que estamos bien con Dios si no obedecemos su palabra. Santiago 1:22-25. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad y persevera en ella, no olvidando lo que el oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Primera de Juan 2:3-4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. No lo digo yo, lo dice Santiago, lo dice Juan. Ya debemos oír, debemos ser de estos hombres prudentes que edifican su casa en la roca, ¿cierto? Firme, que oye la palabra y la hace. No el que construye su casa sobre la arena, que oye la palabra pero no hace nada. ¿Ya? Que dice, sí, tenés razón, lo voy a hacer, ¿cierto? Como decíamos, una hermana por ahí llora, se hace la víctima, ¿cierto? Y dice, no, sí es verdad, pero después sigue haciéndolo tal cual y no cambia su situación. Ellos dicen que son mentirosos.
También Dios habla por medio de su iglesia. La palabra de Dios es el mensaje de Dios al hombre y a la iglesia de Cristo, que es la institución por medio de la cual se lleva el mensaje del mundo. Mateo 28, del 18 al 20. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Nosotros debemos predicar la palabra del Señor y enseñarles, ¿cierto?, a aquellos que le predicamos la palabra del Señor a obedecer lo que nos ha mandado a nosotros. Por eso es tan importante reunirnos en la iglesia como hermanos. Yo puedo querer mucho conocer al Señor, hermano. Yo puedo tener ansias de conocer, de buscar del Señor, pero si yo no quiero ir a una iglesia no me sirve, porque ahí yo me junto, yo soy un miembro de la iglesia, soy una parte del cuerpo de Cristo, y para que un cuerpo esté completo necesitamos todos los miembros, y nosotros estamos en una iglesia para abrazarnos con los hermanos, para ayudarnos, ¿cierto?, para orar, para alabar a nuestro Señor y para aprender de la palabra de Dios. Ya, porque en la casa, claro, leemos a lo mejor algún escrito, leemos la palabra, pero muchas veces no la entendemos y nos quedamos con que no la entendemos, nomás ya Dios me revelará. Pero en la iglesia, cierto, el pastor, el líder, el que se prepara para dar la predicación, la explica, cierto, la desarrolla, la lleva, cierto, a la práctica, o sea, la lleva como a la vida cotidiana de cada uno, la explica de una mejor manera donde se pueda entender, donde uno pueda expresarla y puedan ustedes entenderla con claridad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros podamos estar en la iglesia los unos con los otros. Dios quiere hablarnos por medio de la iglesia, ¿cierto? Cristo nos muestra la autoridad que ha dado a la voz de la iglesia cuando dijo: si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Mateo 18, 17. Dice: si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo y un renegado. Y ya, ¿cierto? Para terminar, ¿cuáles son los resultados de la obediencia? Primero, recibimos las bendiciones de nuestro Señor. Obviamente, ¿cierto? Porque Él dice que el que obedece, uno demuestra que lo ama y es bendecido. Dios da su Espíritu Santo, ¿cierto?, a todos los que lo obedecen. Hechos 5:32, nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. La obediencia es esencial para tener una buena relación con Dios. Juan 15:14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Fue la obediencia de Cristo la que hizo posible nuestra justificación. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de uno, solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. En pocas palabras, todas las bendiciones del Evangelio son para los obedientes. Y la Biblia promete solo maldición para los que desobedecen. O sea, como dice la palabra, de cierto ya tienen su recompensa, porque están haciendo su vida y están haciendo lo que se les da la gana, y ya tienen aquí su recompensa, ¿cierto? Como dicen algunos, lo bailado, lo tomado, lo carreteado no me lo quita nadie. Pero, ¿cierto? A lo mejor aquí en la tierra no se lo quitará nadie, pero uno tiene que pensar en la eternidad más que en el paso por esta tierra. Si nosotros obedecemos al Señor, nos dirige a una vida santa. Por medio de la obediencia a Dios viajamos en la senda de justicia. Si obedecemos al mundo, viajamos a la senda del pecado. La verdad, la justicia, la rectitud y la piedad se hallan en la senda de obediencia a Dios. Juan 17, del 17 al 19. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Entonces, si nosotros obedecemos al Señor, vamos a tener bendiciones, nos va a dar el Espíritu Santo y nos va a dar una vida santa. También heredaremos la
gloria venidera. Los que cumplen la voluntad de Dios tendrán bendición eterna en un lugar de condenación, en lugar de condenación eterna. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Dice, y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesucristo se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. En cierta ocasión Jesús dijo a un joven, si quieres entrar en la vida eterna, entonces guarda mis mandamientos. Mateo 19, 17. Otro aspecto más de la obediencia es cierto, la obediencia nos ayuda en la condición de nuestro corazón. Jehová mira el corazón, primera de Samuel 16:7, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en la apariencia, pero yo me fijo en el corazón. Fue la obediencia del corazón en Romanos 6:17, pero gracias a Dios, vosotros que antes erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a la forma de enseñanza que habéis recibido, al Evangelio de Cristo, la que le trajo a los hermanos romanos la recomendación que merecían, cierto, la obediencia que no nace del corazón porque no tiene mérito. O sea, cuando nosotros hacemos cosas por nuestras propias fuerzas, sin que Dios nos mande, eso no tiene mérito, ¿ya? Pero cuando nosotros hacemos caso a lo que Dios nos ha dicho, ¿cierto? Y lo hacemos porque Dios nos mandó a hacerlo, entonces sí hay, viene, ¿cierto? De un corazón, de la condición de un corazón arrepentido. El corazón obediente produce obediencia visible. ¿Cómo Pablo sabía que los romanos eran obedientes de corazón? Él lo vio reflejado en sus obras. La condición del corazón se manifiesta tarde o temprano. Cristo dijo que conoceremos a las personas por sus frutos. Mateo 7, 16, 20. Por sus frutos los conoceréis, pues no se recogen uva de los espinos ni higo de los cardos. Así todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar el mal fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego, de modo que por sus frutos los conoceréis. Nosotros hablábamos, ¿cierto?, que la actitud y las acciones se pueden fingir. Podemos fingirla, ¿cierto? Podemos fingir ser espirituales y todo ante los demás, ante el hombre y la mujer, pero a Dios jamás lo podemos engañar. Él conoce nuestro corazón, ¿ya? Tercero, ¿cierto? La desobediencia a Dios trae castigo eterno. Pablo escribe que cuando el Señor Jesucristo se manifieste en llama de fuego, Él va a dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos, ¿cierto?, en segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Entonces, el que no obedece, sabemos que en esta tierra hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿ya? Usted tiene que decidir, usted tiene que, por medio de sus frutos y por medio de la palabra, usted tiene que ver, ¿cierto?, qué es lo que quiere ser. El que desobedece en una sola cosa, ¿cierto?, es rebelde ante los ojos de Dios. O sea, usted puede haber vivido una vida entera, ¿cierto?, haciendo cosas y obedeciendo, pero una cosa puede, como a Moisés, ¿cierto?, por una cosa puede ser rebelde ante los ojos de Dios. Dice, todo el género humano cayó bajo la maldición del pecado a causa de una sola desobediencia. Génesis 3 del 1 al 6, Romanos 5, 12. A Moisés le fue negada la entrada a la tierra prometida a causa de una sola desobediencia. Imagínense que Moisés tuvo la paciencia con los israelitas que se quejaban en el desierto, abrió el mar rojo, estuvo con Dios, vivió miles de cosas con ellos, ¿cierto? Pero no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, háblale a la peña para que salga agua. ¿Y qué hizo Moisés? La golpeó. Y por eso, ¿cierto?, vio la tierra prometida, pero no pudo entrar a ella. A Moisés le fue negada, eso sale en Deuteronomio 32, 50 y 52.
Usa fue castigado con la muerte a causa de una sola desobediencia, segunda de Samuel 6, del 6 al 7. Santiago dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Santiago 2, 10. Los criminales, como regla, no son castigados por haber cometido muchísimos crímenes, sino por haber sido declarados culpables de un solo crimen. Quien quiera que desobedece voluntariamente a Dios en una sola cosa es culpable de rebelión contra Él, sin importar cuántas buenas cualidades tenga. El moralista que se jacta de su benignidad será sentenciado a la eterna separación de Dios, al igual que el pecado más vil, porque no obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ni las grandes obras ni la benignidad humana tendrán valor ante Dios cuando llegue la hora de comparecer ante el tribunal de Cristo. Recuerda, hermano, que todos vamos a comparecer ante un tribunal y le explicaba a mi hija, ¿cierto? Y a su pololo, de que una persona que es moralmente buena no entra al reino de los cielos por esos méritos. ¿Ya? Una persona moral que dice, yo ayudo a los pobres, yo le voy a dejar comida, no sé, le doy plata a alguien, o yo no robo, no miento, no me meto con nadie, ayudo a quien puedo, pero el moralista no entra al reino de los cielos. Recuerde que todas las obras que nosotros hagamos sin tener a Dios en cuenta son obras muertas, ¿ya? Cuando nosotros somos moralistas y hacemos las cosas buenas, las hacemos para sentirnos bien nosotros mismos, ¿ya? Entonces estamos siendo nuestro propio Dios. Y nosotros debemos hacer las cosas para Dios y por Dios, ¿ya? Esa es la diferencia entre un moralista y una persona que es cristiana. La gente moral no entrará al reino de los cielos porque no reconoce al Señor, porque no reconoce a Jesús como Señor y Salvador de su alma, ¿ya? Se tienen como su propio Dios. Toda la obediencia la debemos a Dios, no importa quién está a favor o quién está en contra. Cada uno de nosotros dará Dios cuenta de sí. Romanos 14, 12. Noé y su familia hubieran sido necios si se hubieran quedado fuera del arca, al ver que nadie más quiso entrar. Hubiera sido una gran tontería si Daniel y sus 3 compañeros hubieran dejado sus convicciones al ver que ninguna otra persona hizo lo que ellos hicieron, cierto que no quisieron inclinarse ante la estatua que había hecho el rey. Debemos hacer de buena voluntad todo lo que Dios quiere que hagamos, aunque seamos los únicos en la tierra que lo hacemos. La obediencia parcial no trae bendición. Debemos hacer todo lo que Dios nos diga. Juan 2:5. Dijo ella a los que estaban sirviendo, haced lo que Él os diga. La obediencia significa negarse a sí mismo. Para obedecer a Cristo tenemos que negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígueme. Lucas 9:23. Ningún hombre obedece a Cristo a menos que se someta a Dios, su voluntad, sus deseos y todo cuanto tenga. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:24. Entonces, conclusión, obedecer significa someterse, ¿ya? Sin preguntar, sin cuestionar, sin dudar, ¿ya? Obedecer significa someterse, o sea, sacrificar lo que nos agrada para poder agradar a Dios. Podemos obedecer solo cuando estamos dispuestos a sacrificar los intereses propios y cualquier deseo que se oponga a los planes y propósitos de Dios. Romanos 8:1-2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Algunas personas están dispuestas a obedecer a Dios con tal que eso no se oponga a sus propios deseos. Otros niegan algunos deseos carnales, pero solo para recibir la gloria. Si queremos ser hijos de Dios, tendremos que negarnos a nosotros mismos y obedecer a Dios. O sea, nosotros, hermanos, debemos, por sobre todas las cosas. Yo el otro día en la reunión de mujeres hablé, ¿cierto? Hablamos sobre
hablamos sobre la parábola, ¿cierto?, del sembrador y de los frutos y de esforzarnos. Y yo les decía a las hermanas, y con esto termino, de que muchas veces nosotros queremos esforzarnos mucho más y hacer mucho más cosas, pero con nuestras propias fuerzas para poder o ser vista en realidad, porque Dios conoce la intención de nuestro corazón. A lo mejor me ofrezco más veces para hacer cosas en la iglesia, o ayudo a alguien, o me ofrezco para muchas cosas y quiero hacer muchas obras, muchas cosas, pero Dios no toma en cuenta eso, ¿ya? El Señor dice que la semilla cayó en buena tierra, dio al 30, al 60 y al 90. Y dice también, cierto, Romanos, que Dios da a cada uno conforme, cierto, la medida de la fe que Él nos quiera dar. Entonces, por más que yo me esfuerce en hacer algo, si yo doy fruta al 30%, lo doy al 30%, y no voy a dar más que eso, pero tengo que dar esos mejores 30% que yo tenga. Las únicas 3 cosas más importantes que un cristiano tiene que hacer, hermanos: primero, le decía a la hermana, parecerse a Cristo, ¿ya? Ese es nuestro primer propósito en la vida, ser semejantes a Cristo, ¿ya? Obedecer al Señor y predicar el Evangelio. Son las 3 cosas fundamentales que un cristiano tiene que hacer, nada más, nada más. Si nosotros nos esforzamos por ser igual a Cristo y obedecemos porque Cristo es igual a obediencia, entonces vamos a poder perdonar, vamos a poder amar, vamos a poder tolerar, vamos a orar, vamos a hacer todo lo que Dios nos pida sin decir ni por qué ni para qué, sino que vamos a hacerlo, ¿ya? Y por ese amor y por esa obediencia y por ser igual a Cristo, entonces yo voy a hacer lo que Dios me manda, que ir y predicar el Evangelio a toda criatura, o sea, hablarle a todos de Dios, no importando en la tierra que caiga la semilla, porque esa no es mi responsabilidad. Yo tiro la semilla indiscriminadamente, y si en la tierra que caiga, eso le corresponde a Dios. Yo no tengo poder, no soy el Espíritu Santo para convertir a nadie, ¿ya? Entonces nosotros debemos esforzarnos en esas 3 cosas, y si nos esforzamos en esas 3 cosas, Dios se va a agradar y vamos a ser fieles en lo poco, porque es muy poco lo que el Señor nos pide. Y este fue el estudio, ¿cierto?, la predicación del día de hoy, y esta frase me quedó muy marcada y se la vuelvo a repetir: no debemos entender todo lo que Dios dice para obedecerlo, solo debo hacerlo. Solo eso, solo debemos hacerlo, nada más. Ni para qué, ni por qué. Dios sabe por qué hace las cosas. Su voluntad es perfecta y agradable, y nada más. No debemos pensar ni llegar más allá ni alcanzar la mente de Dios, porque eso jamás va a poder pasar. Tenemos una mente muy limitada, muy finita, no podemos entender la plenitud, la soberanía y la grandeza del Señor. Lo decimos todo el tiempo, pero no logramos entenderlo. Entonces, nuestra función fundamental en esta vida es obedecer al Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros hoy, obedecerlo. Y con la obediencia vamos a conseguir la madurez espiritual, vamos a conseguir todo lo que nosotros necesitemos en esta vida. Nada más, ni nada menos, solamente lo que Dios nos quiera dar. Dice el Señor que con lo que Él nos dé debemos estar contentos. Así que le doy muchas gracias al Señor, hermano, por haber podido predicar esta palabra. Cayó muy profundo en mi corazón, me caló muy hondo en mi corazón. Y debemos obedecer. Es lo que más le cuesta al hombre, es lo que más le cuesta al hombre, obedecer. Pero debemos esforzarnos todos los días por hacerlo, hermano. Así que le deseo una excelente semana. Ya arrancamos a pasar a fase 3, así que igual sígase cuidando, igual cuidémonos, ¿cierto? Para que no nos pegue o no nos dé esta plaga y podamos seguir bien bajo la voluntad del Señor. Así que le doy muchas gracias al Señor. Voy a terminar con una oración. Padre Santo, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, mi Señor, por tu consejo, porque siempre estás ahí hablando en el momento preciso, a la hora adecuada, Señor. Tu momento y tu tiempo es perfecto, y tu voluntad también es perfecta y agradable. Solamente te pido, Señor, que nos ayudes cada día de nuestra vida a ser obedientes, Padre, a poder obedecer en todo lo que dice tu palabra. Queremos agradarte a ti, Señor, antes que a los hombres, porque tú, Señor, tienes en tu mano nuestra vida, Señor. Tú tienes en tu mano nuestra
nuestro mundo, nuestra eternidad, mi Señor amado. Te damos muchas gracias, mi Señor, por poder entender lo que tú quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, que cada vida que escuchó, Señor, esta palabra haya tomado su porción, Padre, y pueda atesorarla en el corazón y poderla poner por práctica. Ayúdanos a obedecer. Ayúdanos igual a ser igual que Jesús, Señor. Te necesitamos en nuestra vida. Cristo es suficiente y tú eres suficiente para nosotros. No necesitamos más, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Pido, Padre, por cada uno de los que están pasando necesidad. Pido por cada uno de los que está con falta de fe, los que están caídos, los que están debilitados, Señor. Que tu palabra, Padre, regocije el corazón. Que tu palabra aumente la fe, Señor, de aquellos que han debilitado la fe. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante a pesar de las leyes, a pesar de la maldad de este mundo que vemos multiplicada. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Ayúdanos a ser tan obedientes que podamos morir por tu causa, mi Señor, si así es necesario que pase. Gracias, mi Señor, te damos la honra, la gloria y la alabanza, y todo esto lo entrego en tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano, y como decía, que tengan una excelente semana.